Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Aquí, como siempre, Alvin Peñaló Vázquez. Un placer estar con ustedes dándole estos videos. Al final del video estaremos dando el número de WhatsApp para en caso de oraciones. Vamos a estarte dando esta palabra fresca de parte del Padre por tema. ¿Por qué los ministros de Dios tienen que hacer sesiones de liberación? Gloria a Dios. Vamos a estarte dando estos textos bíblicos que están en Lucas capítulo 8 del verso 30 hacia el verso 33. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le preguntaba que no lo mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que lo dejases entrar en ellos, y le dijo y le dio permiso. Y los demonios saliendo del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñaderos al lagos y se ahogó. Amén. Glorias a Dios. Oh, qué texto más poderoso. Santo sea tu nombre, poderoso Dios. Vamos a estarte dando estos tópicos sobre la liberación, que por qué se hacen sesiones de liberación. Muchas personas se preguntan y dicen, claro está en la Biblia que Jesús liberó al demoniado gadareno de una legión de demonios, que eran muchísimos demonios, y fue de una sola liberación, con una sola palabra, fuera demonios, y se fueron a los cerdos. Amén. Y hoy en día la cuestionante es que la persona hacen liberación y hay que hacerle sesión de liberación hasta de un mes con personas. Y cuidado sin más, que le ha pasado a ministros de las liberaciones que se toma mucho tiempo para liberar a una persona. Sería la cantidad de demonios, sería el tiempo de atadura. Vamos a estar desglosando esto para ver si podemos entrar en un razón de ser, de cómo tengamos una idea, mis queridos hermanos, para cómo dirigirnos a hacer la cosa bien y mantenernos firme, mis queridos hermanos, y no estar vanando por estar escuchando cualquier cosa, sino lo correcto que te vamos a soltar y te estamos soltando de parte del Padre. Muchas veces lo pensarían, ellos hacen sesión de liberación porque hay ministros que cobran por sesiones de liberación, cobran por la liberación y aparte de eso le cobran por sesiones, que pueda ser que se dé el caso. No estoy enjuiciando, dando la palabra para que vayan teniendo posesión de por qué se puede dedicar más largo una sesión de liberación. Ese es un punto, que hoy en día quieren estar asalariados, quieren vivir de la persona y le dicen, no, hay que hacerte más liberación porque tú tienes más espíritu, y lo eterican porque le van a cobrar por sesiones de liberación. Ese es un punto. Pero yo te voy a hablar lo real. Sí se puede dar el caso de que haya sesión de liberación y de que no pueda ser ese mismo ministro que liberte esa persona, porque te lo voy a desglosar y te voy a entender por qué ese mismo ministro no lo puede liberar. Porque ha llegado el caso que un ministro le hace una sesión de liberación a una persona, se liberó de ese espíritu, pero puede tener más espíritu inmundo dentro de él, y ese mismo ministro no le hace la liberación completa, se la hace otro. ¿Por qué? Porque es por legalidad y por rango espirituales. La gloria sea de Dios. Yo no me envaso a los rangos espirituales para yo decir, no, yo tengo rango espiritual para que cualquier persona se asombre. No. Para mí, los rangos espirituales de Dios en nuestra humildad, en nuestro corazón para fluir. Aunque hay rango espiritual, pero nosotros no podemos gastarnos y tal, no, que los rangos espirituales, porque tú tendrás un rango espiritual alto, pero no tienes el control, el dominio con la autoridad para reprender un espíritico
inmundo que no esté en tu entorno, en tu dirección para tú liberarlo. ¿Y por qué tú dices? ¿Y por qué dirían, Alvin, pero ponme eso claro? Porque si tú tienes rango espiritual no puedes liberar un espíritu de menos rango? Amén. Te lo voy a decir ahora mismo qué pasa. Y eso es real. Jesús lo hizo, la liberación de una legión con una sola palabra, con la autoridad que él tenía. Jesús, que tiene, porque él está vivo, disculpen, con la autoridad que él tiene, él lo liberó. Pero tú y yo no andamos en el nivel que anduvo Jesús. Ahora Jesús lo dijo claro, cosas más grandes que yo pueden hacer en mi nombre, pero debemos de sujetarnos a muchas cosas grandes que se nos hacen difícil para poder hacer lo que hizo Jesús. Jesús anduvo en una santidad plena. Jesús nunca pecó. Jesús nunca estuvo vinculado con el pecado. Amén. Nosotros hemos estado vinculados con el pecado y emocionados en el pecado. Ese es un punto en lo que se llama la liberación. Jesús era una persona pura, intacta, sin ninguna mancha. Por eso Jesús libertaba, soltando la palabra. Simple, nada más con mirar podía liberar a una persona, porque Jesús andaba en una santidad diosaica, un Dios. Aunque él anduvo en carne, en la carne normal, pero él nunca tuvo en la carne como dicen los cristianos. Carne porque era carne física, corporal. Entonces, él anduvo en carne corporalmente, pero no se ligó, no se mezcló con el pecado. Aunque él tuvo dolor, aunque él tuvo momentos de aflicciones, pero él nunca estuvo vinculado con el pecado. Él nunca tuvo con mancha. Estos son uno de los puntos para accionar en la liberación. Si hoy en día tú y yo estamos en un nivel de santidad, la liberación se nos va a efectuar de una sola palabra. En el nombre poderoso de Jesús sale el espíritu inmundo. No tienen ni que mencionarlo. ¿Por qué? Porque si hay autoridad y hay limpieza y hay santidad, se puede hacer, se hace. De una sola palabra, cualquier espíritu que tenga esa persona van a salir. Amén. Pero sí se puede, sí se hace. Hay que hacer sesión de liberación porque nosotros no tenemos la misma autoridad que Jesús. Que hoy en día pastores, ministros y ministros de liberación quieren cuestionar a personas porque hacen sesión de liberación. Ahora hay un punto, ese punto de lo que están montándose en esa ola de la sesión de liberación y cobran y se montan en esa ola más fuerte para cobrar dinero, para entonces sacarle dinero a la persona. Y le voy a dar un punto sobre la liberación. Esa persona que cobra por liberación, mis queridos hermanos, es una persona que está en atadura espiritual, aunque no lo vean, aunque él no lo sienta, aunque él no lo cree. ¿Por qué? Está atado al dinero. Es adicto al dinero y por eso no respeta ni siquiera la palabra de Dios para enriquecerse. Está atado y no lo sabe. Entonces una persona que hace liberación por sesión para cobrar, mis queridos hermanos, te va a sacar un espíritu, pero él te va a entrar otro espíritu, el que le porta, otro demonio. La gloria sea toda de Dios. Entonces no están haciendo nada. Mis queridos hermanos, ese es uno de los puntos por lo cual hay que hacerle sesión de liberación, que hay personas que no tienen la autoridad para reprender, vamos a ponerte más suave, el espíritu de Pitón. No tiene la autoridad. Y va a reprender el espíritu de Pitón y a través le mete otro espíritu que él porta. ¿Por qué no tiene autoridad para reprender ese espíritu? No puede estar inventando con eso. Y si aún acaso esa persona ha sido atado por el espíritu de Pitón, ha estado influenciado por el espíritu de Pitón y atado, tiene que estar a un grado sumamente de santidad para poder reprender ese espíritu que salió de él, para él poder reprenderlo, para él poder tener la autoridad para reprender ese espíritu, el espíritu de Pitón. Él podrá reprender cualquier otro espíritu, pero sujetado en Dios, haciendo la cosa bien, en santidad, porque nosotros no hemos alcanzado la santidad de Jesús, aunque la podamos alcanzar. Entonces, hay que estar bien
organizado espiritualmente para poder reprender espíritu. Y esos son los puntos que pasan, que hay ministros que tienen el don de liberación para reprender. Y fajándose, Dios le da la autoridad. Y por eso en sesión lo hacen. Porque Dios dice, bueno, él está, vamos a parafrasearte un ching, él está posicionado. El espíritu de Pitón, él no tiene el control, el dominio, porque él estuvo atado de él, pero yo le voy a dar la gracia. Déjame a ver cuando él se meta más profundo en mí. Y la existencia y resistir, ¿no verdad? Y estar sometido va a lograr que él haga esa sesión de liberación y liberte a la persona. Pero si no tiene resistencia, otra persona va a hacer la liberación. ¿Por qué? Porque él ha tenido escuela en ese espíritu. Espíritu y mundo vivían dentro de él de esa misma razón. Y él no está bien firmemente, no tiene la cobertura completamente y no lo va a poder hacer, pero lo hace sometido en Dios y insistiendo y persistiendo. Por eso es que hay muchos ministros que se le va hasta 2 meses y 3 una liberación. Y hasta 1 año le pueda pasar. Si sigue nada más con esa persona, porque puede llegar a otro ministro que tiene la autoridad para reprender ese espíritu y lo va a reprender. Esos son puntos de por qué hay sesión de liberación, mis queridos hermanos, que muchas personas no lo están tomando en cuenta. No, porque Jesús libertó al endemoniado Gadareno y eran legiones. Sí, Jesús andaba en una santidad perfecta. Jesús era un hombre perfecto. La gloria sea de Dios. Nosotros no hemos alcanzado esa perfección. Nosotros venimos con pecado y estamos siendo limpios a la fuerza de los pecados. Amén. Entonces, esos son los puntos, mis queridos hermanos. ¿Por qué sí hay que hacer sesión de liberación? Y sí hacer la sesión de liberación, porque nosotros no andamos en la cobertura que estaba Jesús, en la atmósfera que andaba Jesús. Por lo menos Jesús nos enseñó, nos dejó escrito que debemos de orar aunque sea 1 hora y ni lo estamos orando. Por poco 1 hora. Porque el 10% de 24 horas que tenemos que darle diario a Dios son 2 horas y pico. La gloria sea de Dios. Que son pocos los que se la están dando a diario. Entonces, ¿cómo una persona que no esté con esa comunión con el Padre va a tener la autoridad de reprender, de liberar a una persona de espíritu inmundo de una sola sesión, de un solo encuentro con esa persona? No, porque vamos a empezar a chequear qué tipo de atadura tiene ese ministro, qué tipo de influencia ha usado ese ministro. Una persona que vive airado, a menos que Dios se meta profundo en Dios, no puede tener autoridad para reprender un espíritu de ira que pueda tener una gente. Porque vamos a decir un espíritu de ira porque la ira es provocada por nuestra concupiscencia, pero llega a ser posesiones demoníacas. Que esto hay que ponérselo claro a la persona. Porque nuestros hábitos crean espíritu inmundo que nos caigan a través de ese hábito. Amén. Y esto es así que se lo estoy dando bien claro, bien detallado para que podamos entender por qué esto es delicado, lo que se llama la liberación. Delicado. Porque ahora mismo yo te estoy dando esta palabra y voy a encontrar muchísimas personas que van a estar contrarios a esto que te estoy dando de parte del Padre. Pero cumplo con dar la palabra porque alguna o 2 o 3 personas puede recibir y entender, wow, está ahí lo que está diciendo Alvin Peñaló. La gloria sea de Dios. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que tener para tener autoridad para reprender un espíritu inmundo es tener nuestro corazón limpio. Una persona con el corazón sucio, con el corazón con rencilla, con el corazón con envidia, con el corazón con amargura, no va a tener autoridad para hacer una liberación completa. Pueda de que liberte algo, pueda de que sienta una sensación de algo, pero no va a tener la autoridad, mis queridos hermanos, para liberar un atado espiritual. ¿Qué te voy a dar un punto más fácil? Mira, mis queridos hermanos, miren. La liberación me encanta más que se trabaje con los cristianos. Wow, ¿por qué tú dices eso, Alvin? ¿Y las otras humanos qué? ¿Que se pierdan? No, te lo voy a explicar, ya que estoy en esto de la sesión de liberación. Y esto está con lo de la sesión de la liberación. ¿Por qué yo te explico
te digo y te voy a explicar que a los cristianos es que hay que someterlo a la liberación? Porque el cristiano vas a cerrar toda la puerta, vas a tratarse, vas a sacrificar, a cerrar toda la puerta y los espíritus inmundos no van a volver a entrar en ello. Ese es otro punto por lo cual hay que hacer sesión de liberación. Porque un inconverso, un impío, amén, mantiene la atadura. Porque el espíritu inmundo que tú le libertas hoy, mañana por ese portal que tienen abierto con una cerrada vuelven y entran. Entonces a una persona así tú le vas a hacer hasta 1 año de sesión de liberación, hasta 2 años. ¿Por qué? Porque no está cerrando la puerta. Es otro punto que muchos cristianos hay que hacerle liberación a diario. ¿Por qué? Porque no han cerrado la puerta. Ese otro punto, ¿por qué hay que hacer sesión de liberación? Que relativamente hay que hacerla. Porque no cierran la puerta a ese espíritu inmundo y van a seguir influenciados y atados. Te lo voy a decir de esta manera. Todo espíritu inmundo que sale del cuerpo de una persona, ese espíritu inmundo espiritualmente se queda alrededor de esa persona, por donde quiera que esa persona va. ¿Para qué? Porque ya él conoce ese cuerpo, ya él ha habitado en ese cuerpo y ya él lo que quiere ese espíritu inmundo es, Dios lo reprenda, que él falle para volver a entrar. Gloria a Dios. Amén. Muchas personas que han sido libertados, abran los ojos espirituales y los oídos espirituales, que vuelven y entran a la misma atadura porque siguen abriendo los portales, los dejan abiertos y a veces los abren aunque los cierren. Amén. Si tú te ataca la lascivia, la lujuria, la pornografía, que tú buscas viendo videos de modelaje, mujeres con poca ropa, va a estar abriendo la puerta al pasitico hasta que va a entrar otra vez a la pornografía, hasta que va a entrar la masturbación y todo ese espíritu van a volver y van a habitar en tu vida. Esos son los puntos, mis queridos hermanos, los tópicos que te estoy dando, por qué hay que hacer sesión de liberación. Y sí hay que hacer sesión de liberación. Aquel ministro o pastor que entienda que no hay que hacer sesión de liberación, que se revise, porque si no va a tener su iglesia llena de espíritu inmundo, porque creyó que porque hizo la sesión, vomitó una vez o estornudó. No, salen estornudo en el nombre poderoso de Jesús. Estornudó o salen a botarse o botes. Y cree que ya fue libre. Si no hay discernimiento espiritual, van a tener problemas, porque solo Dios, ahora mismo solo Dios, puede hacer la sesión de liberación de un solo acto libre, porque es difícil un ser humano nacido en el pecado, practicando el pecado, hacerlo de una sola fase. Eso tiene que ser que esa persona esté bien ungido, limpio, la puede hacer. Amén. Y la sesión de liberación vuelven y se tienden porque un espíritu inmundo entra más espíritu inmundo. El espíritu inmundo de legalidad, el primogénito de ese cuerpo que entró, ese espíritu inmundo atrae más espíritu inmundo. Cuando se le hace la liberación a esa persona, salen los espíritus inmundos, lo normales. El primogénito de ese cuerpo, ese espíritu inmundo, el primero, lo digo así para que no vayan a mal confundir, a mal pensar. El primer espíritu que entró en ese cuerpo, que se procreó ahí, para salir, tiene que ser que esa persona, con su libre albedrío de la legalidad, que sepa que tiene ese espíritu inmundo, porque quizá está atado a los juegos, está atado a una adicción, y es un espíritu inmundo, se procrea ahí, y hasta que él no diga que esté haciendo algo así, no va a ser libre. Tiene que desligarse de todo. Ahora, una sesión de liberación se puede hacer de una sola vez si la persona es atado por generacional, que ya lo ponen en cuenta. No, esa atadura es porque la trae de los familiares, porque los familiares toditos son así. Sale ahí. ¿Por qué? Vamos a desvincular generacional. Patando generacional es limpio y libre de una vez. Pero un espíritu inmundo que tú lo has procreado,
por hábito tuyo y él te ató, tú tienes que declarar ese error que tú tienes y dar la legalidad, la autoridad de que ese espíritu inmundo salga, porque con nuestro libre albedrío, ese es uno de los puntos primordial para que haya liberación completa. Que muchas personas le hacen la liberación porque se manifiesta un espiritico, pero no el original, que él no entiende que lo tiene ahí. Y hasta que él no declara que sí, que él hacía masturbación, que hacía esto, que hacía lo otro, no va a tener esa plena liberación. Por eso son esos puntos y esa ocasión que la persona hay que hacerle sesión de liberación. Amén. Y a veces no la hace el mismo ministro, como se lo dije ahorita, disculpe que sea repetitivo. A veces no se la hace el mismo ministro porque ese ministro tenía escuela en ese renglón espiritual y el otro no la tenía y lo puede libertar porque ya tiene la autoridad, porque está firme de eso. Amén. Tenemos que tener cuenta para dejar que le hagan liberación, porque no son todos los ministros que están limpios completamente para libertar a una persona, porque hay muchos que tienen influencia y te sacan una y te entran otra. La gloria sea toda de Dios. Solo lo que tenemos es que pedirle siempre a Dios que nos dé el discernimiento espiritual, pero ese otro tema, porque tenemos que meternos bien en Dios para tener el discernimiento espiritual, no solo con decir, Dios, dame discernimiento espiritual, no, hay que tener una intimidad con el Padre para empezar a aprender a discernir los espíritus. Amén. La gloria es toda de Dios y si es cierto, hay que hacer sesión de liberación por esa razón, porque no tenemos la misma autoridad que nuestro Señor Jesús. Hasta que no alcancemos una santidad plena, no podemos tenerla. Amén. Debo dar este tópico a todos que están en el acto de la liberación. Antes de aplicarle liberación a una persona, hagan una oración ustedes mismos, presentándose ante Dios. Si hay pecado o transgresión, que sean limpios. Si hay influencia, que sean limpias, para que haya una liberación y no haya transferencia. También decir, Dios no permita que haya transferencia ni de aquí para allá ni de allá para acá cuando vayan a imponer mano. Porque como nosotros no queremos cuidar, tenemos que cuidar a los demás. Eso es un punto que yo hago cuando voy a imponerle la mano a una persona, sea para ungirlo. No permita que ni de aquí transfiera ni de para allá transfiera, en el nombre poderoso de Jesús. Y siempre presentémonos a Dios que nos lo autolibere, que nos ponga programado. Amén. Porque hoy yo no estoy bien porque me airé y yo no puedo aplicarle liberación a una persona porque le voy a entrar una influencia de ira. Tengan eso pendiente, lo que hacen liberación, lo que se denominan tener el don de liberación. Amén. Porque tú quizá estés en pecado, pidiste perdón a Dios, Dios te perdona el pecado para libertar a esa persona, porque esa persona tiene una atadura y Dios lo va a necesitar, lo vas a usar como vaso y Dios permite que haya esa liberación. Amén. Por eso es que le estoy hablando que no tenemos la santidad que tuvo Jesús, pero nos purificamos en el acto que lo vayamos a hacer. Si no tenemos portales abiertos y no estamos haciendo problemas cada rato, mis queridos hermanos, que quede claro esto, porque hay muchos ministros transfiriendo espíritu inmundo por no hacer esos puntos que yo le estoy dando esos tópicos. Presentarse, Dios mío, perdona mi pecado, mis ofensas, mi iniquidad si tengo, porque voy a orar por liberación para que no haya transferencia. Amén. Que no transfieran ni de aquí ni para allá, que no hagan revocamiento de espíritu inmundo contra esta liberación. Y Dios va a poner gracia. Amén. Dios va a poner gracia. Con esta yo le dejo más que claro, mis queridos hermanos. Vamos a estarle dando el número de WhatsApp para en caso de oraciones. El número es 914-354-8658. 914-354-8658. Que la paz del